Hoy vamos a ver un tema diferente, un tema pues nuevo. Y para ponerlos un poquito en contexto, chicos, porque a veces nos enseñan muchas cosas en la universidad y no nos enseñan tal vez el contexto de las cosas. Hoy quiero hablarles de este tema. Creo que, sin exagerar, este podría considerarse en este país un tema novedoso. Fíjate. Se puede considerar un tema novedoso. Novedoso porque, a ver, no en el mundo, digamos, hablar de los métodos de Monte Carlo es un tema bastante conocido. Entonces voy a hablar hoy de lo que son los métodos de Monte Carlo y su aplicación al análisis de incertidumbres. Entonces, para ello quiero poner un poquito de perspectiva histórica muy rápida y muy concreta. Resulta que hay una forma de poder calcular incertidumbres a través de lo que llamamos el método de propagación de distribuciones utilizando el método de Monte Carlo, lo cual es un método alternativo a la GUM que nosotros hemos visto en este curso para lo que es cálculo de incertidumbres. Hasta este momento del curso ustedes deberían dominar perfectamente el método de la GUM. Sin embargo, ahora vamos a ver un método nuevo. Este método, que lo llamo el método de Monte Carlo, lo voy a simplificar como MMC, data los lineamientos generales más o menos de los años 40. Aproximadamente 1944 data el desarrollo de los métodos de Monte Carlo y se mejoró con la llegada de las computadoras. Este método, pues básicamente trata de lo que es hacer muestreos con lo que llamamos números pseudoaleatorios. ¿Qué es números pseudoaleatorios? Son una serie de números que se generan con computadoras donde son casi aleatorios. Vamos a decirlo de manera muy práctica, ¿verdad? Hay definiciones más formales con eso. Y la mayoría de lo que es el software común tiene la capacidad de generar números pseudoaleatorios. De hecho, digamos, el método se basa en una función de generación de números aleatorios que se llama la R01. Yo la llamo R minúscula, que es una función que está incluida en la mayoría del software, donde usted puede generar números entre 0 y 1. En mi tiempo, cuando yo era estudiante en los años 90, eso se hacía con las calculadoras científicas, con una teclita que se llamaba random. En Excel tenemos una función también que se llama random, que genera esos números de 0 a 1. Y básicamente lo que esto genera en los números pseudoaleatorios es, si dibujáramos una distribución de probabilidad, algo muy similar a una rectangular, ¿verdad?, con valor mínimo en 0 y valor máximo en 1. Eso es lo que generan los números pseudoaleatorios. En los años 90, después de que se saca el primer documento pues, asociado a la GUM, que todos nosotros ya conocemos, pues un grupo, el Joint Committee for Guides in Metrology, ¿verdad? El JCGM, que es la junta o el comité para las guías en metrología, formó dos grupos de trabajo. Esto, chicos, lo vamos a ver con un poquito más de detalle en el próximo curso. El curso que sigue, que es Metrología Industrial y Legal, nos toca ver un poco lo que es la estructura metrológica en el mundo y cómo es que existe ya una forma de poder generar este tipo de trabajo. Entonces, hay dos grupos de trabajo. El Working Group o el grupo de trabajo 1 y el 2. El primer grupo se encargó de todo lo que es expresión de incertidumbre. Ese primer grupo generó el documento de la GUM que nosotros conocemos, con el que yo sé que algunos de nosotros tenemos una relación de amor-odio, ¿verdad? Pero ese es el documento que tenemos en este momento. Y el segundo grupo se encargó de lo que es vocabulario internacional de metrología, la BIM, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este tipo de terminología en varios idiomas y su implementación dentro de la metrología. Resulta que el método de Monte Carlo fue la continuación, del grupo de trabajo 1 para proveer una alternativa al método de la GUM bajo algunas condiciones que no necesariamente se cumplen idealmente en las mediciones
o en los tipos de distribución y donde el método de la GUM se empieza a quedar un poco corto. Entonces, veamos que el método de Monte Carlo es una alternativa. Es una alternativa al enfoque de GUM. No sé si ustedes lo saben, pero Monte Carlo viene de Mónaco. Es una ciudad en Mónaco donde juegan juegos de azar y tiene que ver un poquito con el tema de los juegos de azar. Entonces, chicos, a ver, primero veamos cuándo hay que aplicar Monte Carlo y después veamos cuál es el método de Monte Carlo, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido experiencia en la carrera usando Monte Carlo, y bueno que sí, no, nada. Bueno, ¿cuándo se usa el método de Monte Carlo? Porque esto es una alternativa a la GUM. Cuando hay una linealización no adecuada. ¿Qué significa esto, chicos? A ver, supongamos que ustedes tienen un problema que ustedes quieren resolver a nivel de incertidumbres y el modelo es altamente no lineal. Es decir, es un modelo donde incluir solamente los términos de primer orden es inadecuado. Eso se llaman modelos no lineales. Y entonces hay que meterse con términos de orden superior. Ya nosotros hemos visto eso, como el error de coseno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces resulta que Monte Carlo puede darnos una alternativa más sencilla que el método que ya nosotros hemos visto aquí, que es el del elemento de probabilidad, que como ustedes han visto, ese método puede ser algo poderoso, pero matemáticamente un poquillo pesado. Entonces, bueno, ¿cuál otra condición podría darse para poder aplicar este método? Que la función de densidad de probabilidad, yo voy a usar esa notación, f de p, significa función de densidad de probabilidad. A veces, en algunos contextos, se dice P de F, es lo mismo. Es función de densidad de probabilidad. Cuando la función de densidad de probabilidad tiene marcada asimetría. Asimetría es, por ejemplo, cuando no puedes hablar de un más menos, no hay simetría respecto a un valor central. Entonces, ese concepto que partimos de la GUM, de cumplimiento del teorema del límite central, donde las distribuciones de probabilidad se asemejan a una normal o a una t-student, pues ya no se cumple. Entonces, tal vez Monte Carlo nos da una opción. ¿Qué podemos obtener con Monte Carlo? ¿Qué podemos obtener? Bueno, el método de Monte Carlo nos permite obtener, o pues se puede obtener tres cosas. Estimación del mejor estimador, o de la magnitud de salida, digámoslo así. La magnitud de salida es la magnitud asociada a nuestra medición, digamos, lo que uno llamaría mejor estimador. Nos va a dar a nosotros una incertidumbre estándar asociada a esa magnitud de salida. Entonces nos dice a nosotros cuál es la magnitud de salida y nos dice a nosotros cuál es la desviación, la incertidumbre estándar de esa magnitud de salida y nos da un intervalo de cobertura para una P, o sea, una probabilidad de cobertura dada. ¿Qué significa esto? Pues usted dice, pero eso no hay mucha diferencia respecto a lo que me da la GUM. Bueno, pensemos en un caso donde tu función de salida puede ser una cosa como esta. Entonces, tal vez la media no está tan clara. Puede ser que la media esté por aquí. Puedo calcular una desviación estándar, la cual no es tan fácil darle un significado físico, como habíamos hablado la vez pasada, porque como ahora el tipo de distribución no es simétrica, darle un significado físico no es tan fácil. Y la otra es un intervalo de cobertura. Por ejemplo, si yo quiero un intervalo de cobertura con un P de un 95%, yo puedo dejar dos colas, una cola aquí y otra cola aquí, cada una de un 2.5%, definiéndome un valor A y B, que es un intervalo de cobertura que va desde un mínimo hasta un máximo, donde se puede encontrar con un 95% de probabilidad de cobertura el valor del resultado del mensurando. Lo que pasa es que el promedio entre A y B no es la media.
Porque el tipo de distribución de probabilidad resulta que puede ser simétrica. Puede ser que esta media esté más corrida a la izquierda. Y podría ser que en otras distribuciones esté más corrida a la derecha. Pero como ustedes pueden ver, el método de Monte Carlo sirve para ese tipo de casos. Es decir, el método de Monte Carlo es un método más general para poder estimar incertidumbres. Y para ello se ha redactado un documento que es un suplemento de la GUM. Entonces les explico un poquito cómo ha funcionado esto y por qué se ha hecho así. Lo que ha pasado, chicos, es que pienso yo pues que ha habido un reconocimiento de parte de los comités de las guías en metrología del grupo de trabajo 1 de que la GUM en su versión original era insuficiente. Yo creo que de eso somos conscientes todos los que estamos aquí. Y como era insuficiente, pues había que generar documentos nuevos. Una alternativa era actualizar la GUM. Yo creo que hubiera sido más sano, ¿verdad? Pero de repente nadie la actualizó. ¿Por qué? Porque ya es un documento muy popular, aunque ustedes no lo crean. Ese documento, así como está, ahí donde ustedes lo ven y lo leyeron de loco y de raro y de incompleto y de con errores, resulta que se volvió muy popular en el mundo. Y los ejemplos que vienen ahí resueltos, especialmente el ejemplo de calibración de bloques patrón que vimos por acá, se considera uno de los ejemplos de referencia para la validación de hojas electrónicas en el mundo más importante. Usted puede utilizar ese ejemplo para validar métodos de estimación de incertidumbres. Entonces, lo que decidieron es mejor dejar la GUM como está, con todas sus cosas, y más bien escribir un documento nuevo. Ese documento se llamó el suplemento para la guía de expresión de incertidumbre de medida. En algún momento yo les mencioné cuáles eran todos los documentos que se estaban generando para generar un compendio GUM. Y algunos de esos documentos todavía no han salido y están todavía en proceso de trabajo, digámoslo así. Un momentito, chicos. Van para el laboratorio ahora. Vea, esta es la llave del laboratorio. Yo paso ahora, después de clase, sí, para recogerlas. ¿Está bien? Ya saben todas las normas, ¿verdad? Entonces, chicos, eso fue lo que se hizo. El suplemento había salido originalmente en inglés. Y vean qué interesante, estas son las cosas que a veces me pongo a pensar. El único país del mundo que se le ocurrió traducir el documento fue España. Ni a Costa Rica, ni a México, ni a nadie, ¿verdad? Se le ocurrió traducir ese documento más que España, que ellos sí, el Centro Español de Metrología tiene como muy marcado eso de defender nuestro idioma. Y salió este documento que ustedes lo tienen ahí en el TEC Digital, ¿verdad? Ustedes lo pueden bajar. Se llama Evaluación de Datos, Suplemento 1 de la GUM, ¿verdad? Propagación de incertidumbres por Monte Carlo. Este tipo de documento, que es el JCGM 101, salió en el año 2008. ¿Hace cuánto fue eso, verdad? Usted se pone a hacer números, chicos. Fue hace tamaño rato, ¿verdad? En 3 años cumple 20 años de haber salido. Y sin embargo, este se considera un documento relativamente nuevo. Lo cual significa, bueno, que tal vez los metrólogos no hemos sido las personas que hayamos generado la documentación en la velocidad que hubiéramos querido, ¿verdad? Pero sin embargo, pues el método es muy útil. Este documento, a pesar de ser generado en el año 2008, tiene una redacción un poco más moderna. Se lee mejor que la GUM original. Tiene otro contexto diferente. Me parece que este es mucho más práctico, ¿verdad? El documento, ahí viene su historia, ¿verdad? Cómo fue generado, ¿verdad? Sus orígenes vienen desde los 90s, habla un poco de cuáles son el campo de aplicación del documento y empieza con un alcance, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle, pues ahí viene dónde es que se puede utilizar, cuáles son los documentos de referencia, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando. Obviamente los documentos de referencia es interesante. ¿Cuáles son? La GUM, que ya conocemos, la JCM100, la que vimos en este curso, y la BIM, que ya conocemos. Esos son los dos documentos de referencia porque es lo único que hay, aparte del suplemento que en el momento en que se redactó, ¿verdad? Hay algunos términos y definiciones. Usa una notación un poquillo diferente, chicos. Por ejemplo, esto que está aquí, voy a poner un poquito más en grande, a ver si.
esta letra eta es como la X de una distribución de probabilidad, ¿verdad? Entonces cambia un poquito, pero bueno, viene su notación, habla de la función de distribución T, las definiciones de esperanza matemática. Ahora, si llevan un curso pues, de métodos, les tienen que haber hablado un poquito de eso. Habla de un concepto que es la matriz de incertidumbres, chicos, que esto tal vez es un poquito nuevo. Yo lo dejo casi siempre como para temas de científica, ¿verdad? Pero una forma de poder escribir también las incertidumbres, en vez de usar la ley de propagación con los términos de covarianza, es verla como si fuera una matriz. Habla de intervalo de cobertura, en fin, viene con una serie de definiciones. Habla un poco de principios básicos, ¿verdad? Cómo se hace la formulación, qué es la propagación de incertidumbres, te habla un poco de lo que es magnitud de salida y habla un poquito de lo que es la realización de incertidumbres. En general, digamos, cuando uno tiene varias incertidumbres o varias distribuciones de probabilidad, como ustedes pueden ver ahí, la idea es que esas convolucionan y dan como resultado una distribución de probabilidad de salida. Presenta informes de resultados, da algunos ejemplos, tampoco es que tenga muchos, pero da algunos ejemplos del método, ¿verdad? Habla de la aproximación de Monte Carlo a lo que son fases de propagación. Habla un poquito también de, vamos a adelantar un poco, de lo que son las funciones de densidad de probabilidad. Y define todas las funciones de densidad de probabilidad, pero las define desde una perspectiva distinta, chicos. La perspectiva sobre la que se basa el suplemento de Monte Carlo es la perspectiva bayesiana, que es el teorema de Bayes. No sé si lo vieron ustedes en algún momento en probabilidad estadística, supongo que sí, ¿verdad? El teorema de Bayes es un teorema que en resumen, digamos, habla de que el conocimiento que usted tenga de una distribución de probabilidad, en el fondo, pues depende de la información que usted vaya adquiriendo del proceso. Entonces, bueno, el enfoque es diferente. Entonces, chicos, aquí hay que empezar a cambiar el paradigma. Y cuando uno empieza a leer esto, son cosas que no te lo dicen, pero vean. Número 1, el concepto de grados efectivos de libertad desaparece. Ya no hay fórmula de Welch-Satterthwaite. Ya eso es bravo, ¿verdad? Ya esa cuestión ya eso nos dice, bueno, ¿cómo? Suave, un momentito, ¿cómo es esa vaina? Más, segundo golpe, segunda bomba que tiro. Nosotros cuando teníamos una muestra, digamos, de cierta cantidad n de datos, si usted quería sacar la incertidumbre estándar, ¿cómo hacía? Te asumía que era una t de student y tomaba la desviación estándar experimental de la media, que era la desviación estándar entre raíz de n. Ya eso aquí no se usa. O sea, no. Aquí es otra cosa. Ok. Factor de cobertura. El concepto de factor de cobertura desaparece. Y usted dice, ¿por qué? Porque el tipo de distribución de probabilidad con la que trabaja Monte Carlo no necesariamente es simétrico. Te va a dar un mínimo y un máximo, pero no hay un factor de cobertura por el que yo multiplique la incertidumbre estándar para obtener una expandida. Entonces, chicos, de repente uno le entra a Monte Carlo y eso es como cuando usted va a otro país, no sé, cuando usted fue a Alemania y usted pregunta al alemán, ¿cómo se come el gallo pinto con huevo aquí? Y no. No se puede, son métodos incompatibles hasta cierto punto porque la filosofía que hay detrás de Monte Carlo va por otro lado. Ahora, hay algo que más o menos tiene en común Monte Carlo con lo que vemos en la GUM y es lo siguiente. No les he dicho qué es hacer Monte Carlo. Lo que estamos viendo es un poquito los principios para ver si podemos enlazar las cosas. El suplemento de Monte Carlo nos habla de algunos tipos de distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, lo que es la distribución rectangular que todos nosotros conocemos. Es así, es común en la GUM, pero nos habla de lo que se llama la distribución trapezoide curvilíneo. Esa la GUM no la menciona, ¿verdad? Que es diferente a la trapezoidal, porque usted diría, mira, es igual que la trapezoidal. No, esta es distinta, es otro tipo de distribución. Nos habla de la distribución triangular, que ya la conocemos, ¿verdad? Nos habla de la distribución arco-coseno, nos habla de la gaussiana, de la distribución T,
y mete un par más que son la exponencial y la gamma, ¿verdad? No las voy a ver todas hoy, obviamente, pero sí, por lo menos, ver que existen algunos tipos de distribuciones de probabilidad por ahí. Ahora, ¿qué es la idea de Monte Carlo? La idea de Monte Carlo es que podemos hacer estimaciones de cosas utilizando una técnica de aleatorización, de muestreo adecuado. Entonces voy a partir de lo siguiente. Vamos a explicar en sí, antes de ver un ejemplo concreto, en qué consiste la técnica de Monte Carlo. Entonces, permítanme borrar aquí. Y quisiera empezar con el ejemplo clásico de Monte Carlo que cualquier curso que enseñe Monte Carlo debería enseñar, y para que se dé a querer, ¿verdad? Para que se dé a querer. Entonces, vamos a empezar con este ejemplo. Este es un ejemplo conceptual muy bonito. Okay. Entonces, el ejemplo consiste así. Supongamos que usted quiere estimar el valor de pi, del número pi utilizando Monte Carlo. O sea, el valor de pi hay muchas formas de poder estimarlo, ¿verdad? Hay técnicas geométricas donde usted agarra un círculo, calcula un polígono inscrito y uno circunscrito y luego promedia esos dos. Y pues, hay otra técnica que es agarrar la integral gaussiana de menos a más infinito, ¿verdad? Y elevarla al cuadrado. Tampoco es un método muy sexy, ¿verdad? Pero hay otro método que es muy interesante, que es geométrico. Supongamos que yo tengo un rectángulo. No sé si alguno de ustedes hizo esto en Ingeniería Física e Introducción, porque ahora Francisco lo hace. Usted dibuja en un papel, así se hacía el Monte Carlo antes de las computadoras. Usted agarra un papel cualquiera y dibuja un circulito, lo mejor posible, con un compás o lo más aproximado. Y usted agarra y empieza a tirar dardos. Puede ser agarrar un conjunto de granos de arroz y frijoles y esparramarlo ahí sobre ese círculo. Entonces, le quedan ahí, ¿verdad? Haces un muestreo. Entre pues, más granos tires, pues el muestreo va a ser mejor. Muy bien. Entonces, usted supone que tira un montón de granos, ¿verdad? Y entonces usted puede hacer lo siguiente. Usted va a decir, vean, yo voy a decir que este cuadrado que está aquí tiene un cierto lado que le voy a llamar 2R, donde R es la unidad que usted le dé la gana. Metros, pies, pulgadas, lo que usted le dé la gana, ¿verdad? No importa. Y entonces usted va a decir, bueno, si yo agarrara el área del círculo y la divido entre el área del cuadrado y esto lo multiplico por 4, ocurre lo siguiente. Esto sería así. El área del círculo sabemos que es pi por el radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y el área del cuadrado tiene que ser 2R por 2R, 4R al cuadrado. 4 se cancela con 4, R con R y me da esto pi. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna manera yo puedo hacer que el área de un cuadrado y el área de un círculo pudieran ser proporcionales a la cantidad de dardos que yo cuento. Es decir, yo llego y cuento la cantidad de puntos totales, cuento la cantidad de puntos que hay en el círculo, aquí pongo los número total, aquí pongo los que están en el círculo, es decir, yo hago 4 veces el número de dardos que están en el círculo y entre el número de dardos que están en el cuadrado. Y esto me va a dar el valor de pi aproximadamente. Ahora, también eso es lo que dice la técnica. ¿Qué es lo que pasa? Que el valor de pi que yo voy a obtener, pues va a tener cierta incertidumbre. Y esta es una de las cosas que siento que el documento no explica. Porque este documento, el suplemento de Monte Carlo, chicos, no deja de tener los mismos vicios que el documento de la GUM original. Que tampoco es que todo lo explique bien, ¿verdad? Yo siento que le faltan cosas. Pero aquí hay un detalle importante. Este valor de pi que yo tengo ahí tiene un error. Pero el error de ese valor de pi decrece como 1 entre raíz de n. Entonces vamos a explicar un poquito qué significa eso.
Si yo tengo un muestreo total, por ejemplo, digamos, yo agarro y quiero hacer Monte Carlo, me construyo un círculo grandote ahí, junto 4 pupitres, lo dibujo lo mejor posible y les digo a ustedes que tiren granos de arroz y los contamos. Entonces digamos que elegimos tener 10,000 granos de arroz. Chicos, eso es un montón, no sé si ustedes se imaginan, pero es un montón. Y contarlos es un montón de trabajo. Usted decide hacerlo, porque creen en el método de Monte Carlo. Y resulta que el 1 entre raíz de n, que sería 1 entre raíz de 10,000, le va a dar a ustedes 0,01. Es decir, que usted podría estimar el número pi más o menos a 3,14, pero el 14 que sale, el segundo decimal del 14, tiene un error, una desviación estándar de 0,01. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted, digamos, un poquito más formal y utilizara un factor de cobertura de 2, digamos, abusando del método de Lagum, entonces usted tendría que la incertidumbre de ese valor es 0,02. Quiere decir que utilizando 10,000 granos de arroz y tirándolos en este complejo, en este sistema de triángulo-círculo, usted podría llegar a obtener que pi, a lo sumo, el resultado va a ser correcto a 3 cifras significativas, siendo la tercera cifra significativa, pues un poco conversada, no sé si me explico. Entonces, para que tengamos idea de las cosas, yo puedo hacer eso de dos maneras. Yo puedo llegar y hacerlo en una hoja de papel, de verdad, dibujarlo, agarrar granos de frijol, de maíz, contarlos. ¿Sabes lo que es contar 10,000 granos, chicos? Más o menos. 1 por segundo le lleva 3 horas. O sea, 1, 2, y que no se enrede, ¿verdad? Le lleva 3 horas. O bueno, puedes hacer una técnica un poquito mejor. Usted cuenta 10,000, los tira todos y solo cuenta los que están fuera y por diferencia sabe los que están dentro. Y pero eso no lo vas a hacer en 10 minutos. O sea, eso requiere una técnica mucho tiempo. Para eso tenemos computadoras. Se puede hacer en Excel. Pero perdón, el cuadrado es el n total. Es el n total de todo el cuadrado. No solo los que están. No solo los que están ahí, no. El n del círculo son los que quedaron dentro del círculo. Y el n cuadrado es todos los que tenés, exactamente. Entonces, claro, aquí viene un asunto, chicos. Aquí viene un asunto interesante, ¿verdad? Vamos a ver, cuando usted hace este cálculo, definitivamente hacerlo a mano es como un poco pobre, ¿verdad? O sea, un poco, no es alternativa. Se puede programar en Excel, yo lo hice, ¿verdad? ¿Cuántas filas más o menos tiene una versión de Excel decente? ¿Cuántas filas? ¿Ustedes saben? ¿Cuántas? Nombres. No. No, 1 millón puede ser el total, pero no. Filas, no llega a 1 millón. ¿Alguien sabe? Más o menos, depende de la versión, pero por ahí de 30 a 35,000 filas. Sí, ¿usted cuántas tiene la versión suya? No. Es que, digamos, recuerdo que cuando usted llega a la A, llega a la Z, pero filas, no columnas, ¿verdad? Es que están las columnas y están las filas. Las filas, ahí pueden revisarlo, chicos. No le llegan a 100,000. O sea, no llegamos a 10 a las 5 filas. Y si llegara, porque no sé cuál versión de Excel tiene usted, puede averiguarlo. Averígüele, pregúntenle al chat GPT a ver cuánto están, o fíjense a ver cuántas son las suyas. Que este dato es importante. O sea, yo les puedo decir la mía, que son 35,000, pero es una versión más viejita de Excel. Pero yo creo que eso se ha ampliado y ahora sí tiene un mayor número de filas. ¿Cuánto? 1 millón de filas. 1,048,576 filas y 16,000 columnas. Sí, ok, perfecto. Pero no sé qué versión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Generar 1 millón de datos, el archivo que eso genera, chicos, va a ser brutal. Pero se puede usar. Ya Excel, por ejemplo, es una forma de hacer Monte Carlo. Usted puede generar 1 millón de filas y mejora. 1 millón, vamos a ver, suponiendo n igual a 1 millón de filas, sería 1 entre raíz cuadrada de 10 a la 6, ¿verdad? Que esto sería
0,001. Eso significa que si usted agarra el Excel completo que tiene don Ale de 1.000.000 de filas, a lo sumo le saca 3 decimales al número pi. Como que no, ¿verdad? Como que es lento esta vaina. Perdón la palabra. Es decir, Monte Carlo tiene un problema. El problema que tiene Monte Carlo es que requiere de mucho recurso computacional para hacer cálculos relativamente sencillos. ¿Cómo se calcula pi actualmente? De varios métodos, sí, digamos, hay varios métodos, hay expansiones en series, hay una serie, lo que pasa es que converge muy lento. Hay varios métodos, no sé, para eso hay matemáticos que incluso están desarrollando nuevos métodos para sacarle más decimales a pi. Pero habría que investigar, o sea, sí hay varios métodos, hay métodos geométricos, métodos por series y otras técnicas ahí que se están investigando. O sea, ese no es un problema totalmente resuelto. Hay números irracionales que los matemáticos siguen investigando para sacarle más decimales. Y hay números de los cuales se sabe poco. Por ejemplo, no sé si en métodos vieron la constante de Euler-Mascheroni. No. Digo mucho. Bueno, esa es una de las constantes más importantes de la matemática. Que no se sabe bien cuántos decimales tiene con seguridad. O sea, se conocen poquitos decimales. Se conocen como 10.000 decimales, que eso es no conocer nada del número. Del pi se conocen millones de decimales. Y se ha demostrado ya que es irracional. De hecho, la demostración de que pi es irracional data de hace un siglo. Finales del siglo XIX, más o menos. Le costó a la humanidad casi 2.000 años llegar a demostrar que el número pi es irracional y muchos matemáticos gastaron sus vidas enteras buscando el periodo del número pi. Uno de los que lo hizo se equivocó como 10 años después de los cálculos y los otros 30 años que siguieron pues estaban mal calculados. Ahí donde yo les digo algo, chicos, tenemos que saber en qué invertir nuestros recursos. Hay luchas con las que usted tiene que saber si vale la pena hacer o no. Y también, chicos, entender algo que a veces a la gente de nuestra generación, de la generación donde yo nací, les cuesta mucho, que es entender que la tecnología cambió y la forma o las cosas que nos enseñaron en la universidad puede ser que hayan quedado obsoletas. Y a pesar de que nos haya costado mucho aprenderlas, hay que entender que ahora con inteligencia artificial hay un montón de cosas que no vale la pena gastarse mucha cabeza porque ya hay inteligencia que lo hace. Y más bien los recursos tienen que ser dirigidos en otro enfoque, pero a mucha gente le cuesta eso. Por eso a veces las universidades se quedan como rezagadas, ¿verdad? Y siguen enseñando el marxismo, ¿verdad? Y todas esas cosas, y el control de precios, ¿verdad? A pesar de que tienen 4.000 años de que eso no ha servido, ¿verdad? Las sumas y restas utilizando algoritmos a mano. A mí me prohibían usar la sumadora en la escuela. ¿Sí? Me prohibían. Yo tenía que sumar con papel y lápiz. ¿Verdad? Entonces ese tipo de cosas, si usted lo veía con una sumadora, era casi como no pagarle los impuestos al Estado costarricense, ¿verdad? Ahí estaba antes la regla de cálculo. La regla de cálculo, solo el que tenía plática compraba una, valía como 100, 150 dólares. Las primeras calculadoras, que yo no estaba vivo, que es de los años 70, chicos, vinieron después de que el hombre llegó a la luna. De hecho, cuando se hicieron los cálculos, cuando el hombre llegó a la luna, se hacían con regla de cálculo. Porque una calculadora de bolsillo, que ya no se usa, valía 1.500 dólares. Sumaba, restaba, multiplicaba y a veces dividía. Y a veces dividía, ¿verdad? Entonces se vendía como el futuro, ¿verdad? Así era, esos eran esos tiempos, ¿verdad? Entonces, claro, para muchos metrólogos hablar de Monte Carlo les tomó por sorpresa, porque de repente no conocen tal vez las técnicas que esto implica, se acostumbraron al método de Lagún, estudiaron mucho Lagún, prepararon presupuestos de incertidumbres, trabajaron con términos de orden superior, trabajaron con correlaciones y de repente llega un mago y les dice, eso no sirve para nada, porque ahora hay un método que se llama Monte Carlo. Y usted dice, profe, y toda esa trasnochada que me pegué con el ejercicio de la densidad del aire, el complementario, entonces significa que no me va a servir para nada. Obviamente ese tipo de cosas hacen que la gente se arraigue a su pasado, ¿verdad? Estamos de acuerdo, o sea, hay que entender esa parte humana, los seres humanos somos así, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos a ir aterrizando un poquito, chicos.
¿Cómo hacemos Monte Carlo? ¿Cómo hacemos Monte Carlo? No sé si aquí, voy a ver si esto tiene Excel. No sé si esta versión lo tenía, vos sabes. Aquí está. Vamos a explorar algunas cosas. Esto es exploratorio, nada más. Lo pueden hacer ustedes si tienen Excel ahí en sus tablets, a ver, pues cómo me les va. Básicamente yo puedo utilizar esta función que se llama aleatorio. No sé si la logran ver. Yo voy a usar Excel, pero si ustedes usan cualquier hoja electrónica, pues va a estar también esa misma función. La función aleatorio tira un valor que está entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si yo llego y jalo esto hacia abajo 10 veces, me tiró 10 valores que están entre 0 y 1. Esa función es la que llamamos el R, la generación de números pseudo-aleatorios. O sea, es una función que está implícita en todos los programas de computación, en todo lado, en el Wolfram Alpha, en todos los programas, para poder generar números pseudo-aleatorios, ¿verdad? No sé si les dijeron eso en métodos o en, no sé. Sí, ¿verdad? Algo de eso han hablado. Perfecto. Ahora, resulta que yo puedo generar una cierta cantidad de números pseudo-aleatorios. Yo no sé si aquí me da para 1.000.000, chicos, pero para 1.000.000 me da como miedo fundir la computadora. Entonces voy a generar unos 1.000. ¿Está bien? ¿Cómo? Chicos, ayer llegó un señor, don Adrián, promocionando el MATLAB. No sé, ¿cuántos de ustedes usan MATLAB? No muchos. Sí, yo no soy muy MATLAB, yo soy más Python, pero bueno, no importa, ahí se los digo porque por ahí están promocionándolo y tiene un buen paquete de estadística con el que se podría hacer Monte Carlo, pero bueno, hay que... Entonces generé 2 columnas. Ok, esta primera columna, digamos, yo podría, si yo quiero graficar, vamos a ver cómo genero aquí un gráfico. Vamos a hacer un gráfico, por ejemplo, un histograma. Chicos, como son 1.000 datos a nivel de Monte Carlo, chicos, es como muy mediocre, ¿verdad? O sea, es muy poquito, muy poquito. Para que Monte Carlo funcione, teníamos de ir 1.000.000 para arriba. Veamos, con 1.000 datos, el tipo de distribución de probabilidad que esto sigue parece ser una rectangular. Yo sé que usted podría hacer una prueba de chi cuadrado y ahí no parece muy rectangular, pero bueno, es lo que tenemos. Y si dibujo, digamos, si inserto también el gráfico asociado a esta segunda columna, este también en color azul, parece ser una rectangular también. Voy a ponerlos juntos aquí. Reduzco un poquito el tamaño. Si yo le doy Enter, recalcula todo. Y ahí tengo un recálculo de 2.000 datos. Es Excel, ¿verdad? Tampoco le podemos pedir demasiado, pero tampoco está tan despreciable, ¿verdad? Entonces, ahí tengo un par de distribuciones de probabilidad rectangulares. Si yo utilizo un mayor número de datos, pues evidentemente esas distribuciones ya se van a ver mejor, ¿verdad? Si yo hago esta técnica con 10.000 datos, un poquito más pesado, lo pueden hacer ahí, pero se va a generar la de rectangular. Si quieren lo hacen. Si tienen el Excel en los tablets, háganlo ahí. Ahora, vean lo que voy a hacer. Yo tengo 2 variables. Voy a decir que la variable A sigue una distribución rectangular de 0 a 1 y la variable B sigue una distribución rectangular de 0 a 1. Y ahora quiero hacer la convolución de esas 2 distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? La convolución de esas 2 distribuciones de probabilidad. ¿Qué espero yo de esa convolución? Si yo hago la convolución de 2 rectangulares iguales, el resultado que obtengo es triangular. Triangular porque son iguales. Entonces, vamos a ver si lo hace. ¿Está bien? Aquí estoy en caliente, ¿va? Vamos a ver si lo hace. Entonces usted dice, bueno, voy a pararme aquí en la tercera columna, ¿verdad? Y simplemente programo la primera celda más la segunda. Vea, sencillo. Esto es el Monte Carlo. Por eso es que es un vacilón. Ahora, usted ahí sumó los datos de todo ese vector que generó de datos aleatorios, el primero con el primero. Ahora, usted puede sumar el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y generar esta suma de datos. Resulta que aquí, si yo quisiera insertar un gráfico, digamos, ve qué bonito, con 1.000 datos,
Esto que está aquí, ¿cómo lo ve usted? ¿Se parece a una triangular? Sí, ¿verdad? Entonces puedes demostrarlo por ahí, ¿ves qué bonito? Ya podemos demostrar utilizando un Monte Carlo bastante mediocre de 1000 datos. Podemos hacerlo con más datos, pero ya podemos ver gráficamente que sigue una distribución triangular. Es algo que uno puede demostrar. Ahora, usted me hablaba ¿cómo se llama? De la trapezoidal. La trapezoidal se puede obtener cuando usted, por ejemplo, multiplica o suma distribuciones de probabilidad que no son iguales. Entonces, hagamos que la segunda distribución, el B, tenga el doble de espesor que la distribución primera, ¿verdad? El doble de la primera. Entonces, lo voy a cambiar aquí, extiendo este cálculo y podemos ver ya una trapezoidal. A ver, no es una trapezoidal perfecta porque estoy utilizando apenas muy poquitos datos, pero si ustedes utilizan un poquito más de datos, eso se va a parecer más a una trapezoidal. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Uno puede jugar ahí. Podrías agarrar 3 rectangulares y ver qué sale, 4 rectangulares, subir el número de datos. Eso es hacer Monte Carlo. ¿Está bien? De repente, la vaina no es tan difícil, ¿verdad? Pero sí hay que tener algunas bases para hacer cosas. Porque, digamos, lamentablemente los programas de cómputo, no todos, pero algunos son más completos, pero la única función que tienen de generación de datos aleatorios es la rectangular. Y algunas veces la normal. Excel creo que tiene la normal por ahí. Python tiene unas cuantas más, pero no las tiene todas. O sea, no puedes generar los números aleatorios, no puedes mostrarlos para todos los tipos de distribuciones de probabilidad. Entonces, hay una técnica que la guía de Monte Carlo propone. Y esa técnica consiste en utilizar transformadas o transformaciones para mostrar a partir de una rectangular cualquier tipo de distribución de probabilidad. Vamos a ver si me explico. Si yo pudiera muestrear una distribución tipo U, una distribución triangular, una distribución trapezoidal, sin tener que recurrir directamente a la rectangular, o sea, yo tuviera no solo las rectangulares, sino todos los tipos de distribuciones de probabilidad, este método sería muy poderoso. Y de hecho, ese tipo de muestreo existe. Entonces, veámoslo rápidamente. Y ahorita hacemos la pausa, chicos. Entonces, vamos a ver un repasito de las principales funciones de densidad de probabilidad. Desde ahora, a lo que es funciones de densidad de probabilidad, le voy a llamar FDP. Por un tema de simplicidad, vamos a cambiar ahí la notación, ¿verdad? Veamos rectangular rápidamente, las que ya conocemos, chicos. Entonces, la primera de ellas es la rectangular. Para la rectangular, el suplemento de Monte Carlo me dice muy claramente que es una rectangular y todo el mundo sabe. O sea, esto no es muy sencillo. Tenemos un valor mínimo y máximo. A y B, a la variable la voy a llamar eta. Y aquí tengo el g de eta, ¿sí? ¿Cómo? Ah, bueno, ¿y cómo queda? Para ver. Híjole, ¿va qué lindo? Veanlo, chicos, les invito a verlo. Ahí está, vean qué belleza. Muéstrense los de allá, Ana Laura también. No, es que yo no me atrevo a hacerlo con la computadora del TEC porque la fundo. Pero Jafet lo hizo con 1 millón de datos y vean qué bonito quedan las distribuciones. Pase una foto, está muy lindo. Ya casi. Sí, pues lo hace Jafet y los demás te lo han hecho. Con 1 millón lo hiciste. Con 1.448.000 no sé qué. Bueno, ahí les van a pasar una foto. Vean que se ve, digamos que eso que hizo Jafet ya humilla el gráfico que yo hoy presento aquí, ¿verdad? Entonces, debía haberle dado el control del proyector Jafet. Pero, sí, yo no sé cómo es, pero bueno. Y podrías hacerlo también, vamos a ver. Lo pasas al grupo ahí, ya lo vemos, ¿verdad? Incluso es interesante porque podrías hacer varios casos, Jafet.
Puedes hacer el caso de una rectangular con una que sea el doble de aleatorio, 2 por aleatorio. Entonces ya debería verse la trapezoidal. Y puedes hacer incluso si no abuso de tu confianza, hacer la convolución de 3 rectangulares, a ver qué da. Hágalo, a ver, y lo pasa por ahí, me cuenta cómo le va. Bueno, vean. Si uno quiere generar una distribución rectangular entre dos valores A y B, que ya no sea de 0 a 1, porque es que aquí lo estamos haciendo de 0 a 1, usted tiene que usar una función de muestreo. La función de muestreo es esta. A más B menos A multiplicado por R, chicos, donde R, de ahora en adelante, cada vez que yo diga R, es la función de números aleatorios generada entre 0 y 1, esta misma que yo estoy utilizando. Entonces, si usted quiere una rectangular que vaya entre dos valores, que ya no sea el 0 el centro, pues eso es lo que vamos a tener. Espérate un momentito, chicos. Pase. ¿Vieron la rectangular con límites inexactos? ¿Qué es eso? O sea, significa límites que tengan incertidumbre, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ese tipo de distribución de probabilidad, ya les voy a dar un ejemplo, sería una distribución de probabilidad donde usted tiene claro el límite inferior, por ejemplo A, el límite B, pero esos límites A y B tienen incertidumbre, tienen un error. Es decir, este es un A más menos un error que llamémoslo D, y este es un B más menos un error que llamémoslo D. El tipo de distribución de probabilidad que se forma es una cosa como esta, que se llama Z-trap, y depende de 3 parámetros. En el caso de la rectangular, esta la vamos a llamar simplemente rectangular entre A y B. Esa es la notación que implica ese tipo de distribución. Esta es otra, donde, bueno, está la variable eta y esta es la variable g de eta. Ahora, eso se puede mostrar. Esto se llama trapezoidal curvilínea. La trapezoidal curvilínea depende, hay varios parámetros que la caracterizan, pero necesita muestrarse de esta manera. El muestreo se hace así: A sub s más b sub s menos a sub s por un R2, donde a sub s es a menos d más 2d por R1 y b sub s es igual a más b menos a sub s. Entonces les explico, esto hay que verlo con calma, porque la primera vez que uno lo ve se puede enredar. Para poder generar algo así, como esto, bueno, más bonito, como lo está haciendo Jafet, pues quiere generarlo, ya te doy la palabra, Gabriel, necesitamos primero generar dos distribuciones R. O sea, dos columnas de distribuciones de 0 a 1. Una la vamos a llamar R1 y la otra la vamos a llamar R2. Con R1 calculo AS, BS y luego con R2 calculo la función de distribución eta. Ahora sí, Gabriel. Eso de que salieran rectangulares, digo que es porque así, como que Excel genera... Así genera esta función, la rectangular, que se llama la rectangular unitaria, por definición, lo que llamamos R, Gabriel, siempre es la rectangular de 0 a 1. Así lo genera Excel. Pero no solo Excel, cualquier programa que usted tenga de generación de números pseudoaleatorios tiene esa función, que es los pseudoaleatorios de 0 a 1. Genera una distribución más o menos rectangular. Sí, en una distribución más o menos. Otras distribuciones, dijo, ¿no? Sí, pero para generar otras distribuciones estamos viendo este método. Por ejemplo, si usted tiene una rectangular, pero no quiere que vaya de 0 a 1, usted quiere que sea una rectangular de 10 a 11. ¿Cómo hace? Bueno, aquí está la técnica. Agarre el R y aplica esta formulita. Ya tiene A y B, ya puede generar esos números aleatorios. ¿Verdad? Entonces usted en Excel programa A más B menos A por aleatorio y ya le da la distribución con límites A y B definidos. Ahora, usted lo que quiere es una distribución rectangular con límites inexactos. Tenés que generar dos números aleatorios distintos, el R1 y el R2. Pueden ser en dos columnas independientes y con eso calcula el muestreo. Y esos datos, una vez que usted hace el histograma, van a seguir una distribución rectangular que se llama Z-trap, que es trapezoidal curvilínea. Como ejemplo, vean. Supongamos que a usted le dicen, vean, en un certificado de calibración te dicen que la tensión
es de 10,0 volt con un error de 0,1 volt. Vamos a tomar este ejemplo sencillo, chicos. 10,0 con error de 0,1. Pero aquí ocurre una cosa. Usted sabe aquí que este error tiene un redondeo. Es decir, redondeo a 0,1, pero en el fondo podría haber variado entre 0,05 volt, más o menos, y entre 0,15 volt. Pero como estoy reportando con una cifra significativa, de repente hay un error propio en esa distribución. No sé si me explico. Entonces, este redondeo, al haber redondeado una cifra, este valor que yo tengo de 0,1 puede variar de 0,05 a 0,15. Entonces, ¿qué hace uno? Aquí, el valor mínimo que usted tiene en la distribución A es el 9,9 volts, que es 10 menos 0,1. El valor máximo es el 10,1, que es 10 más 0,1. Y tenés un error del error, que es 0,05 volt, que se debe al redondeo. Entonces, si usted utilizara la técnica de la GUM, la incertidumbre que tiene de ese valor no sería 0,1 volt entre raíz de 3. Uno la calcularía así, sino que más bien sería la suma de esto más 0,05 volt entre raíz de 3. La suma de estas dos cosas te da 0,060 volt. Eso es lo que daría, porque hay una incertidumbre de la incertidumbre. Si hubiéramos usado el método de la GUM, solo hubiéramos hecho 0,1 volt entre raíz de 3, nos da 0,058 volt, pero ¿qué se hace? Se le asigna una cierta cantidad de grados de libertad. Como aquí no hay grados de libertad, aquí más bien se pone una incertidumbre de la incertidumbre. Este es el método de la GUM. Pero entonces esto no es lo que vamos a utilizar, es este. Vean que este es un 4% mayor que el valor que usted obtendría por la GUM, pero ya incluye el error del error. La incertidumbre de la incertidumbre de una distribución rectangular. Para eso se utiliza la distribución con límites inexactos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, ¿cómo te fue con eso, Jafet, que lo veo emocionado a usted? Bueno, para hacer otra tercera columna. ¿No le da? Logré hacer una trapezoidal. A ver, qué bonito. Porque esto lo puse 2 por aleatorio. Sí, ya la trapezoidal. Pero aquí ya sí no logré hacer otro. No, o sea, obviamente requerimos un poquito más de recursos computacionales. Yo les recomiendo, chicos, si ustedes quieren jugar un poquito con Monte Carlo, hay que ver esta parte un poquito más lúdica, ¿verdad? Utilizar Python. Python es muy poderoso en esto. Casi todos los programas en las computadoras convencionales, chicos, no te dan más de 1 millón de datos. Cuesta mucho generar más de 1 millón. Y si ya utilizas varias columnas con más de 1 millón de datos, pues empezás a tener algunos problemas ahí de precisión, ¿verdad? Bueno, chicos, no sé si queda claro el concepto. Pero quiero que piensen en esto antes de ir al receso. Aquí, si usted quiere una distribución que sea, ya sea rectangular o ya sea esta con límites inexactos, hay un método para calcularla que este es el correcto, ¿verdad? De acuerdo con Monte Carlo. 0,060 volts. Ahora, si yo agarrara la columna completa de datos de ETA, la que se generó pseudoaleatorios, es decir, usted generó el R1, usted generó el R2 y construye esa columna. Y usted agarra esa columna y a esa columna, y esto es interesante porque esto hay que hacerlo, por eso es que lo voy a meter en la última tarea. Usted agarra la columna de todos estos etas, ¿verdad? O sea, usted logró sacar el ETA 1, el ETA 2, hasta el ETA 1 millón, ¿verdad? Y agarra todos estos etas y le calcula la desviación estándar muestral, la normal, la que vemos desde la escuela, ¿verdad? La que es así. La normal. No estamos hablando de algo muy sofisticado. Les va a dar exactamente este mismo valor. ¿No me creen? Háganlo. Les va a dar este valor. Porque ahora trabajamos con muestreo.
ya no necesitamos dividir entre raíz de 3 y raíz de 12. Monte Carlo parte del hecho de que ya eso usted no necesita hacerlo. Si usted hace un muestreo adecuado, no importa cuál sea el tipo de distribución de probabilidad, esta desviación estándar siempre es correcta. De hecho, no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en esto, no sé, en las noches, no sé en qué piensan ustedes, ¿verdad? O sea, uno puede pensar muchas cosas antes de acostarse, no sé si ustedes lo hacen, ¿verdad? ¿Qué hizo bueno en el día? Si escribió bien el Sistema Internacional de Unidades, o sea, todo eso. Pero usted podría pensar, si yo tengo un conjunto de datos generados, por ejemplo, por una función aleatoria rectangular, y yo llego y le saco la desviación estándar con esta fórmula, ¿me dará lo mismo que agarrar el semi-intervalo entre raíz de 3 o no? No sé si me explico. O sea, a ver, si yo tengo una distribución de probabilidad, es que no me puedo ir al recreo si esto no está claro, que va de menos 1 a 1, usted sabe que la incertidumbre estándar es 1 entre raíz de 3. ¿Está bien? Eso lo sabemos. Bien, sí, obvio, para eso estamos en el curso. Pero si yo en vez de hacer esto, agarro un conjunto de datos aleatorios de una columna de Excel de 1.000.000 de datos y le saco la desviación estándar, ¿me dará esto mismo? ¿O no? Sí, se da lo mismo. Usted puede nada más sacar la desviación estándar y va a dar exactamente el mismo resultado. Hoy en la noche, antes de acostarse, chicos, agarren 15 minutos de su tiempo, por favor, de verdad, y piénsenlo. O sea, yo agarro un conjunto de datos que sean totalmente aleatorios rectangulares y le saco la desviación estándar, me da lo mismo que agarrar el semi-intervalo entre raíz de 3. ¿Está claro eso? Sí. Entonces, si usted quiere sacar incertidumbres estándar del tipo de distribución de probabilidad que a usted le venga en gana, si usted muestreó, ¿qué tiene que hacer? Sacar la desviación estándar. Y ya tiene la incertidumbre estándar. Eso es todo. Monte Carlo es hacer eso. Monte Carlo es genera una distribución de probabilidad. Si quiere la suma, las multiplica, las resta. ¿Cómo? Y como lo hicimos ahora en Excel. Nada más que hay que tener una computadora pues que le quepan 1.000.000 de datos varias veces u otro software. Usted puede sumar A más B más C más D, 5 tipos de distribución, y la última que obtiene, y le saca la desviación estándar y ya sacó la incertidumbre estándar. Eso es hacer Monte Carlo. ¿Vale? Bueno, 10 minutos y ya seguimos con esto. Un ratito más. Porfa. Ana Laura, Jafet. Ustedes tienen clase a las 9:30, ahora es así. Sí, no, yo sé. Entonces tiene poco tiempo de socializar. Lo que es estudiar aquí en el TEC, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a hablar de otros tipos de distribuciones. Yo creo que es importante entender aquí el concepto de muestreo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los otros tipos de distribuciones que se proponen en el método de Monte Carlo. Quiero hablarles de lo que es la distribución trapezoidal. La distribución trapezoidal también se puede mostrar, la vamos a llamar TRAP A, B, beta. Esos son los 3 parámetros con los que se define, donde recuerden que una trapezoidal es la convolución de 2 rectangulares, ¿verdad? Entonces, al tener 2 rectangulares, esas 2 rectangulares corresponden a incertidumbres o a distribuciones de probabilidad que tienen un más menos límite. Entonces, pensemos en 2 distribuciones, una que sea más menos a 1 y otra que sea más menos a 2. La convolución de esas 2 nos va a dar a nosotros una trapezoidal. Entonces, si usted agarra esas distribuciones, podemos definir A y B como la suma de A1 más A2 y B1 más B2. Entonces, vamos a cambiar aquí el asunto. Aquí vamos a pensar que la primera rectangular va desde A1 hasta B1 y la segunda rectangular va desde A2 hasta B2, es decir, que el tipo de distribución que tenemos es la convolución de una que se extiende de A1 a B1 con otra que se extiende de A2 a B2 y la convolución de esas dos nos da una trapezoidal donde el beta formalmente se define así. Por lo que ya hemos estudiado, sabemos que la esperanza matemática de la distribución trapezoidal
es A más B entre 2 y que la varianza de esa distribución, V va a ser varianza, podríamos definirlo como B menos A cuadrado entre 24 por 1 más beta cuadrado. En alguna tarea yo les puse a demostrar esto, ¿verdad? Que realmente aquí, bueno, cuando usted extrae la raíz de esto, obtiene la incertidumbre estándar, ¿verdad? Que es el B menos A entre raíz de 24 por la raíz del factor 1 más beta cuadrado. Y que de hecho cuando beta es 0 y beta es 1, también son los extremos cuando vos tenés o una triangular o una rectangular, que son casos particulares de la trapezoidal. Pero bueno, ya eso lo vimos. Para muestrear, ¿qué hacemos? Para muestrear esta distribución, lo que hacemos es tomar A, B menos A, entre 2, 1 más B, beta, por un R1, más 1 menos beta, por un R2. Significa que para poder muestrear una trapezoidal, para poder crear una distribución trapezoidal, muestrearla, necesitamos de dos funciones independientes, R1 y R2. Se requieren de estas dos de aquí. Y una vez que las tenemos, simplemente las podemos muestrear utilizando esta relación que está aquí. La distribución triangular, esa creo que ha sido bastante usada, ¿verdad? Cuando uno usa Python, por ejemplo, uno puede crear módulos, ¿verdad? Entonces, si su función no está, usted puede construir una función y ponerla como un módulo público, digamos. También ustedes podrían hacer eso, ¿verdad? Les cuento, chicos, cuando salió Monte Carlo, salió un software que se llamaba el GUM Workbench, que la licencia la cobraban en $38,000 para hacer esto. Y mire, mucha gente no lo pagó aquí, ¿verdad? Pero tampoco se entendía muy bien porque era algo muy nuevo, ¿verdad? Ustedes como son de ingeniería física, yo sé que esto lo van a entender bastante bien. Lautaro Ramírez, mi colega, él queda muy admirado con la formación de ustedes, porque justamente parte del uso de Monte Carlo es muy útil realmente para lo que es validación de hojas electrónicas en metrología. Entonces esto es importante saberlo. Bueno, la distribución triangular, sabemos que la esperanza matemática de una distribución triangular depende de dos límites, A y B. Y la varianza, pues básicamente se define como B menos A cuadrado entre 24, siendo la distribución triangular una distribución que se extiende desde A hasta B. Y vamos a pensar en una triangular simétrica, que es la que usualmente se utiliza en la práctica, ¿verdad? Esta distribución triangular se puede muestrear utilizando esta relación. Entonces, cuando yo digo R1 más R2, ¿a qué me refiero? Aquí hay que generar dos distribuciones aleatorias de 0 a 1 independientes y utilizarlas para muestrear la distribución triangular. La otra que hemos utilizado por aquí es la distribución arcoseno o la distribución U. Distribución arcoseno. La distribución arcoseno nosotros la vamos a denominar o la vamos a llamar en términos de dos límites, A y B, U de AB. Les recuerdo que la esperanza de esta distribución era el promedio de sus extremos y la varianza era su diferencia al cuadrado entre 8. La incertidumbre estándar, ¿se acuerdan que tenía que ver con el intervalo, el mínimo, el máximo entre raíz de 8? Esta distribución tenía una forma como esta, tenía un límite inferior, un límite superior, digamos A y B, y tenía una forma como esta. Esta distribución, para muestrearla, utilizamos y aquí tal vez lo importante es que este seno esté en radianes. 2pi por r. ¿Qué es r? R es básicamente la distribución de números aleatorios entre 0 y 1. Entonces es una forma muy sencilla de poder muestrearla. Tenemos un par más que yo creo que son importantes,
La otra que podemos también muestrear es la que llamamos distribución gaussiana. La distribución gaussiana es la más famosa de todas las distribuciones, es la normal. En el suplemento de Monte Carlo se le llama gaussiana, es lo mismo, ¿verdad? La distribución gaussiana se define en términos de dos parámetros. Vamos a definir. Entonces, yo tengo una gaussiana, a un primer parámetro lo voy a llamar X, y al que viene acá, que es desviación estándar, lo voy a llamar U de X. Son como las dos. U de X sería la desviación estándar de una gaussiana. Entonces, en términos de esos dos parámetros, se puede muestrear. Para muestrear, algunos programas ya tienen el muestreo de una gaussiana. Y si no, puedes generarlo a partir del X, que es el valor promedio conocido, más la desviación estándar U de X por Z, donde Z, no sé si estarán familiarizados con esta distribución, es la distribución normal estándar. La distribución normal estándar viene incluida en mucho del software, ya viene incluida, y esa distribución normal estándar se refiere básicamente a una gaussiana de media 0 y desviación estándar 1. Entonces, con esa podemos muestrear. Si ustedes tienen módulos para poder generar ya esto, pues sería muy fácil. De hecho, lo que yo les recomendaría aquí es programar todas las funciones de muestreo, desde los R's y desde los Z's. Eso sí es importante tenerlo por ahí, porque lo van a utilizar pues, mucho en validación de hojas electrónicas. 7. Vamos a hablar de la distribución T. La distribución T o T de Student es una distribución que cuando uno estudia la GUM, ¿verdad? De repente, entre la distribución T y la normal, como que no se hace mucha diferencia, ¿verdad? Usted la trata muy similar, nada más que una tiene infinito número de grados de libertad y la otra tiene un número de grados de libertad que no es infinito. Aquí, chicos, la cosa es un poquito diferente. Vamos a ver. La distribución T tiene una forma parecida a la normal y vamos a caracterizarla a partir de un valor que voy a llamar el promedio, es decir, si mi distribución T es esta, tiene un valor central, lo voy a llamar promedio, y además va a tener una desviación estándar. Entonces voy a decir que, a ver, voy a llamar a esto la desviación estándar más bien como una muestral y hablar de que la varianza es n-1 entre n-3 por s cuadrado entre n. A ver, esto no es muy común verlo. Entonces los pongo en lenguaje GUM. Vamos a ponerlo en la GUM. El lenguaje GUM es que la incertidumbre estándar, esto que voy a decir es bravo, de una distribución T-Student, ojo, no es s entre raíz de n, sino es raíz cuadrada de n1 menos n3, donde n es el número de datos de la muestra, por s entre raíz de n. Si lo hacemos así, ya no es necesario meternos con el concepto del número de grados de libertad, nos da directamente la incertidumbre estándar de la distribución T. Esto, chicos, a ver, no sé cómo decirlo, yo lo voy a decir con base en mi experiencia. No sé si ustedes lo saben, pero una de las cosas que más caracteriza a la gente que está metida en ciencia es el ego, ¿verdad? Que hay mucho ego. Entonces, qué difícil decirle a un científico, usted está equivocado. Y una vez tuve un profesor que decía, los científicos no nos equivocamos, simplemente vamos adquiriendo más conocimiento. Mentira, también nos equivocamos, también hay errores. Estoy de acuerdo que puede ser que haya teorías que en un momento pudieran ser muy exitosas, pero conforme aumenta la tecnología, el tiempo y el conocimiento, pues quedan en desuso, está bien, pero eso no quiere decir que no hayan errores. Y hay gente que se equivoca y cometen errores bastante gruesos, chicos. Voy a darles algunos ejemplos recientes. No sé si ustedes estaban vivos cuando salieron los neutrinos superlumínicos. Hace como 10, 15 años salieron los neutrinos superlumínicos, que eran unos neutrinos que viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Hicieron un boom, una serie de charlas. Un colega mío fue a Italia a ir a ver todo eso, publicaciones en las mejores revistas del mundo.
Y cuando fueron a ver las barras de incertidumbre era que había un problemilla ahí en el calculito de la incertidumbre. No eran lumínicos. Luego, otro científico que supuestamente hizo un mega descubrimiento que la radiación cósmica de fondo ya no era totalmente aleatoria, sino que habían perfiles. No, después hicieron bien los cálculos y estaba equivocado. Y después vino todo eso, de que lamentablemente nos hemos sentido muy tristes porque el descubrimiento no se ha llegado a concretar. De eso es porque se animan a hacer cosas y no se han analizado los datos. A veces en ciencia usted tiene que tener un poquito de cautela. Y los metrólogos le damos esa cautela a los físicos. El físico piensa en loqueras, ¿verdad? La expansión del universo, la teoría de la inflación. Sí, tráigame datos y contrastémoslo con la teoría. Nosotros somos como los pies en tierra. Lo que decimos en un experimento, hasta que los datos hablen, se hace ciencia. Por eso, yo pongo mucho la frase de Mendeleev, ahí en las tareas, ¿la han leído ustedes? La ciencia comienza ¿cuándo? Cuando las mediciones comienzan. Esa frase a más de un enemigo me he comprado con eso. Si usted no puede medir algo, no puedo decir que eso sea ciencia, puede ser cualquier cosa, está bien. Historias de ultratumba, ¿verdad? No sé, lo que usted quiera. Pero si usted quiere hacer ciencia sin mediciones es muy complicado, chicos. Y justamente la formación de la metrología está ahí. Si quieres hacer ciencia, hazla desde las mediciones. Puede ser que queramos cambiar el paradigma de la ciencia, y en algún momento puede ser que eso cambie, pero este paradigma ha sido el exitoso, el pragmático, el que nos ha ayudado a desarrollar las tecnologías que tenemos hasta el momento. En el caso de la distribución T, para muestrearla, la distribución T, esto sigue aquí, ¿verdad? Usamos esta expresión, es el promedio, la desviación estándar entre raíz de m, por la distribución T, donde T nu es básicamente la distribución con n menos 1 grados de libertad, es decir, es la distribución T está bien definida. Bueno, un curso de métodos a ustedes me imagino que les enseñan que la distribución T depende de la función gamma, y si no lo puedes investigar ahí, ¿verdad? Fácilmente, pues se puede escribir en términos de la función gamma, y esta es una función ya muy bien definida dentro de la matemática, ¿verdad? Por último, tenemos una última función. Hay más, chicos, pero yo me voy a centrar en este curso, en estas 8, nada más. Hay una más que es la gaussiana multivariable, y hay otra más que se llama ahí la distribución gamma, pero no se usan tanto. Voy a quedarme yo solamente con estas 8. Esta se llama la distribución exponencial. La distribución exponencial la vamos a llamar x1 entre x. Ya vamos a ver por qué es la notación, ¿verdad? Esta distribución, chicos, no es muy popular, sin embargo, se está haciendo muy popular en los últimos años. Y es una distribución que tiene esta forma, digamos, hay una variable aleatoria, voy a llamarla eta, hay un valor aquí límite, ¿verdad? Voy a llamar g de xz, y tiene esta forma, ¿verdad? La función, digamos, se define así. Básicamente es e a la menos z entre x sobre x para eta mayor a 0 o igual y 0 en los demás puntos. O sea, valores menores a 0. Entonces, tiene un vacilón. Esta función es un vacilón porque la esperanza matemática es igual a x y la varianza es igual a x al cuadrado. O sea, la esperanza matemática y la desviación estándar, ambas son x, son iguales. Es un tipo de distribución donde su esperanza y su desviación estándar son iguales. Entonces, para muestrear, se usa esta función. Antes de irme, ¿verdad? No quisiera irme sin hablar de un temita bonito, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Que es el siguiente, ¿verdad? Ustedes tal vez se preguntan, ¿de dónde vienen todas esas funciones de distribución? O sea, ¿quién inventó todas esas fórmulas para hacer muestreo?
hay un método para calcular esas fórmulas si el tipo de distribución no está aquí. Si uno lee el suplemento de Monte Carlo, chicos, el suplemento de Monte Carlo te da como un menú, como cuando usted va al restaurante chino y no sé, no encuentra el arroz con camarones porque no hay camarones, entonces no puedes pedirlo. De repente puede ser que hay una distribución de probabilidad que no esté aquí y usted quiere calcular y muestrearla. Entonces habrá un método generalizado para muestrear algún otro tipo de distribución de probabilidad. Bueno, ese método existe y se conoce con el nombre del método de la transformada inversa. No lo explica el suplemento de la GUM, pero vuelvo al punto. Ya conocemos la GUM, no todo lo dice. Y el suplemento de la GUM es familia de la GUM. Entonces tampoco todo lo dice, pero bueno, no es tampoco algo muy difícil de entender. El método de la transformada inversa es el método que me permite a mí sacar estas relaciones de muestreo. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, esta que tenemos por aquí, esta que tenemos por aquí, se basan en este método. El método pues tiene sus bemoles, a veces no es tan fácil de aplicar de manera directa, a veces tiene algunas complicaciones, pero bueno, vamos a ver un caso general de cómo es que se podría aplicar este método. Y ya bueno, casos pues un poquito más complicados se los dejaría a ustedes que los investiguen. Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que tenemos una función como esta. Una función de densidad de probabilidad, ¿verdad? Definida, por ejemplo, por 1 menos e elevado a la menos raíz de eta. Ok, supongamos que la distribución es normalizada, un poco loca la distribución, digamos, no es que usted se la encuentre, digamos que la rectangular y la triangular son más comunes que esa vaina rara que aparece por ahí, pero usted la quiere muestrear. Usted dice, yo quiero una función para muestrear eso. Yo quiero ver cómo lo muestreo. Entonces vamos a hacerlo así. Usted va a definir u como variable u y lo vamos a igualar a lo siguiente. Lo vamos a igualar a 1 menos e elevado, y aquí le voy a llamar, por un tema de facilidad, con otra variable. Puedo llamarla eta, puedo seguirla llamando eta, pero también podríamos llamarla simplemente x o cualquier otra cosa, no importa, ¿verdad? Entonces, por facilidad, voy a utilizar esta notación, ¿verdad? X. Y vamos a despejar el x. Vamos a despejar el x. Entonces, cuando usted despeja el x, pues aquí, vamos a ver, le queda e a la menor raíz de x, aquí le queda 1 menos u. Podemos sacar logaritmo natural a ambos lados, entonces el x va a quedar como menos logaritmo natural de 1 en menos u, elevado todo esto al cuadrado, ¿verdad? Ok. Este u que yo estoy utilizando, el u, es lo que llamaríamos el r. Es decir, esa u que yo utilizo ahí, más, podemos cambiar la notación. Podríamos utilizar esto como si fuera un r, ¿verdad? Donde r, pues, es la distribución aleatoria que va de 0 a 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta r que yo tengo aquí es la distribución aleatoria que va de 0 a 1. ¿Ok? Y bueno, ahí obtuvimos esa relación, ¿verdad? Que tenemos de 0 a 1. Ahora, hay un detalle, chicos. Debido a las propiedades que tiene, digamos, la función aleatoria de 0 a 1, resulta que 1 menos r es igual a r. Eso, a ver, no es muy obvio, pero si usted genera números aleatorios desde el 0 hasta 1, agarra ese compendio de números y hace 1 menos todos esos números, también el tipo de distribución que sigue siendo una distribución r. Entonces esto se puede convertir a esta expresión, ¿verdad? X es igual a menos logaritmo de 1 menos r, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Y si vos querés logaritmo de r, todo esto, no sé, al cuadrado. Y eso es una forma de mostrarla. Entonces, el tipo de forma que tenés para mostrar esta distribución sería, el x pasa a ser el eta, y esto sería
logaritmo natural de r elevado al cuadrado. Esta función va a mapear o va a servir como función de muestreo para esta que tenemos acá. Podríamos hacer eso con algunas de estas funciones. A veces no es tan fácil porque hay funciones que van por tramos, entonces hay que generar a veces 2 veces el r, ya son bemoles. Este es el ejemplo más básico para el método de la transformada inversa, pero bueno, hay otros métodos, ¿verdad? Concluyo con esto, chicos, porque tal vez no es necesario, o sea, no están en obligación de conocerlo, ¿verdad? Entonces nos queda ver un poquitito más de aspectos prácticos del método de Monte Carlo, sobre todo, digamos, en cuanto a cuánta cantidad de datos debo yo generar para que un método de Monte Carlo sea confiable. Spoiler, necesitamos más o menos 1 millón de datos por distribución para obtener la mayoría de resultados confiables. Pero vamos a darle un poquito más de base sustantiva a eso, ¿verdad? Sustantiva a eso. Y el otro, chicos, por ejemplo, este método, el tema que tiene es que necesitamos despejar a veces una función que no es tan fácil de despejar. En algún momento yo pregunté esto en el examen. Y el tipo de distribución de probabilidad era despejar una función cúbica. Ustedes saben que para despejar una ecuación cuadrática se utiliza una fórmula general. Ustedes la vieron en el colegio, ¿verdad? Menos b más menos la raíz del discriminante entre 2a. ¿Cómo despeja uno una función cúbica? ¿Cómo se hace? Sí, pero entonces usted busca y ¿qué? Se usa la fórmula de Cardano. Esa es la que se usa, sí, está en internet. Como obviamente los exámenes son en cuaderno abierto, usted tiene que saber buscar las fórmulas de Cardano. Un profesor una vez me decía, hace poquito, que recibí clases con el señor, tiene más de 60 años, y me dice, vean, yo estudié en tiempos que no había internet. Entonces ya yo les llevo cancha a ustedes. Ya yo sé cómo buscar, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque, digamos, hay que tener la parte conceptual clara. Si hay fórmula para grado cúbico, hay fórmula general para ecuaciones de cuarto orden, digamos, de grado cuarto. Sí, porque se reduce a una cuadrática. Entonces, de hecho, hay un discriminante para las cúbicas y un discriminante también para las de grado cuarto. Para grado quinto, ¿qué pasa? ¿Hay fórmula? ¿Qué saben ustedes? No hay fórmula. No hay fórmula. No hay una fórmula general. Para algunas específicas sí. Sí, para algunas específicas sí, pero no hay una fórmula general para grado cúbico. Quinto ni mayor que eso, ¿verdad? Entonces, y para que lo sepan, si en algún momento se topan por ahí en la calle una función cúbica y tienen que despejar X, llamen a Cardano. Usen las ecuaciones de Cardano. Cardano creo que las desarrolló en una competencia en el siglo XVIII, no me equivoco, no recuerdo bien la historia. Y a él le dieron como 15 días para desarrollarla. Y entonces las desarrolló. Así fue, sí, esas eran las competencias del siglo XVII, así era. Y no había fútbol ni otras cosas que jugar, ¿verdad? Se jugaba con resolver problemas matemáticos. Y a inicios del siglo XX, que es interesante, como no habían artistas de pop, porque no habían inventado la música que conocemos, la gente seguía a los científicos. Entonces, por eso es que Einstein era tan famoso. Y aquella foto que salía sacando la lengua, ustedes saben la historia, ¿verdad? Fue porque él no quería que le tomaran una foto y quería arruinar la foto. Entonces sacó la lengua y resultó ser la foto más famosa que hay de él en todo el internet, ¿verdad? Bueno, chicos, esto es Monte Carlo. Hay que irle entrando. Yo sé que esto es como la introducción, hay un poco de teoría, hay cuestiones de muestreo y de repente no vemos como una aplicación. Van a venir esas aplicaciones, ¿verdad? Y mucho del trabajo de entender esto pues va a depender de esas aplicaciones, ¿verdad? Pero la idea hoy era como dar una introducción a este tema, ¿verdad? Y ya empezar a trabajarlo, ¿verdad? Después de ver Monte Carlo voy a ver una lección más con esto, ¿verdad? Y tal vez ver algunos ejemplos. El suplemento de Monte Carlo resuelve el ejercicio de calibración de bloques patrón que vimos aquí de la GUM, el que está en la GUM, de bloques patrón, pero lo hace por Monte Carlo. Y lo resuelve por otra metodología que vale la pena creo que verla, ¿verdad? Y además, básicamente es eso. Monte Carlo no tiene mucho más. Lo que hay que tal vez quisiera revisar es ese ejercicio más el problema del error de coseno. En que se lleven esa herramienta ya para el curso de metrología científica, ¿verdad? ¿Está bien? Quedamos hoy por aquí, chicos, y nos estamos viendo